Saludo ahora para el mismo tema, que es el común denominador de las expectativas de Colombia, el dinero. Diego Guevara es nuestro ministro de Hacienda. Nos atiende a esta hora en la W. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Julio, Luisa, a toda la mesa de la W. Muy buen día. Bueno, aquí comenzamos ya con su colega de transporte a prepararnos psicológicamente porque hay problemas. Hablábamos hace poco con los del carbón y pues allá hay un impuesto que es inevitable. Y esos primeros impuestos son el abrebocas de algo que pues es muy difícil hablar porque cae muy mal, pero que en muchos casos no es una opción, sino es una decisión, que es una tributaria. Y usted está diciendo que el presidente ya le dijo, mire a ver cómo es la vaina, porque Cepeda se tiró el país con el hundimiento de la ley de financiamiento. ¿Cómo va usted en ese camino para el golpe que tendremos que recibir en algún momento? Una nueva tributaria. ¿En qué condiciones? Bueno, Julio, sí, el presidente ayer nos ha indicado que debemos pensar en una tributaria, no solo para recursos de este año, sino pensando estructuralmente hacia adelante. Yo creo que la estructura de nuestro presupuesto, al ser tan inflexible, ha hecho que cada uno de los últimos gobiernos, cada 2 años, tenga que hacer el combo de tributaria más ley de financiamiento. Y eso ha sido una constante natural, y no necesariamente porque aumentan los gastos por voluntad de cada gobierno, sino que, por ejemplo, transferencias importantes como la del SGP, del Sistema General de Participaciones, que crece con el promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años, pues hace que ese presupuesto crezca. Por otro lado, también el servicio de la deuda después de la pandemia ha crecido, y pues un poco el camino que nos ha indicado el presidente es que busquemos las soluciones estructurales. Yo creo que hoy tenemos un tema de corto plazo, que son estos impuestos para la emergencia de Catatumbo, pero que quizás serán en el abrebocas de una discusión de una tributaria una vez superado el estado de conmoción interior o en paralelo. Eso será también parte ya de la decisión, donde insistiremos nuevamente en estos impuestos que ya hemos presentado a la opinión pública, como el de juegos de azar, como un posible impuesto a industrias extractivas en exportaciones, por supuesto sujeto a la revisión de los diferentes tratados de libre comercio que se tengan. Hay que revisarlo muy bien, evaluar de pronto estos impuestos de timbre y empezar a revisar de pronto muchos de los elementos de la tributaria del 2022, cuáles pueden actualizarse, cuáles podemos retomar. Allá quedaron muchas iniciativas que no se lograron sacar adelante y que vale la pena poner sobre la mesa, pero de nuevo es una etapa preliminar. Por ahora yo creo que en estas semanas todo el equipo técnico está revisando esos impuestos focalizados hacia Catatumbo, pero de nuevo que puede ser un abrebocas hacia lo que nos ha pedido el señor presidente. Ministro, por supuesto, a nadie le gusta que haya nuevos impuestos. Ya se han pronunciado tanto el gremio de los juegos de suerte y azar diciendo que esto pues rompe el equilibrio contractual que tenían las empresas con este nuevo impuesto de IVA que ustedes quieren ponerle. Y por supuesto los petroleros no están nada contentos con esto. Pero con lo que usted acaba de decir, es decir que con esta nueva reforma tributaria que ya se está empezando a construir, esperan que revivir estos 2 impuestos que sean de forma no transitoria como para Catatumbo, sino por siempre. Sí, yo creo que de este tipo de impuestos que por ahora son transitorios, este estado de conmoción nos permite hacer una prueba. Yo creo que en el tema de juegos de azar hay muchos elementos que vale la pena ser analizados. Las diferencias entre plataformas locales e internacionales, cuáles de las internacionales tienen licencia y cuáles no. Y creo que es un ecosistema mucho más complejo de lo que en principio se puede pensar, y yo creo que esta primera etapa del impuesto en el marco de la conmoción nos va a permitir entender mucho mejor las dinámicas del sector y cobrar el impuesto de la manera más eficiente. Yo creo que ya hay todo un debate en qué momento se cobra el impuesto, si sobre cada transacción o sobre el momento en el que se hace el cash-in. Yo creo que todos los elementos que hemos entrado a analizar en estas últimas semanas, que hemos estado abiertos a escuchar también los gremios y sus posiciones, pues parten de estructurar de pronto todos esos sectores que deben contribuir, repensar de nuevo en plataformas de streaming. Hay unas muy pocas hoy que pagan y hay otras que no.
Y yo creo que así como la economía avanza, pues los impuestos tienen que avanzar hacia las nuevas creaciones, hacia los nuevos software. Yo creo que al final ese es el corazón de la economía, y la economía tiene que ser dinámica y los tributos también. Ministro, si usted va a los Estados Unidos o va a Europa, no sé, en otras latitudes, en Asia, por ejemplo, que hay tanto juego, los chinos, que son jugadores empedernidos, como dirían los mayores, la publicidad de esos juegos se basa en lo que significan los impuestos para sectores como la educación y la salud. Una valla de la Lotería de Miami o del Megabillion o de la Euroloto siempre va acompañada de lo que significan los impuestos. ¿Cuál es la razón para que en Colombia los juegos de azar estén por fuera del rango de impuestos de otros países? No, yo creo que el caso para Colombia son dos tipos de impuestos diferentes. Hay una contribución específica que hoy hacen los juegos de azar, tanto físicos como online, a la salud, pero que no entra en contradicción con la posibilidad de cobrar un IVA. Ese es otro de los gremios con el sector. Usted tiene razón, en muchos lugares va acompañada de destinación. En el caso colombiano hay una contribución específica a los juegos de azar, a la salud, que también tenemos que calibrar, bueno, que tanto con el IVA esta contribución se mueve. Yo creo que eso va a ser importante, así de las otras tareas que vamos a analizar y que nos ha solicitado el señor presidente, calibrar muy bien ese efecto sobre la contribución a la salud que existe, pero que no es el IVA, ¿no? Son dos cosas diferentes. Es decir, el IVA en juegos de azar no iría a la salud, sino iría a nuestros ingresos corrientes. Lo otro sí tiene una destinación específica. Ministro, ayer hablábamos con el Comité de la Regla Fiscal y definitivamente por donde usted lo mire las cuentas no dan, o bueno, de acuerdo pues al panorama que nos pintan. Usted nos dice que han estado hablando con diferentes sectores precisamente para este tema del nuevo proyecto de reforma tributaria, pero teniendo en cuenta estos factores, ¿aumentarían esa propuesta de los 12 billones? ¿La disminuirían? En definitiva, ¿en cuánto han pensado ustedes que pasarían esa reforma? Bueno, yo creo que respecto a lo que nos plantea de la regla fiscal, hay que hacer una claridad. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en el comunicado de esta semana, ha insistido en la regla fiscal del 2024, es decir, del año anterior, que nosotros hemos hecho un esfuerzo bien importante para cumplirlo. Allí hay unos debates técnicos que no quisiera aburrir a los oyentes, pero sobre qué es una transacción de unicabez y qué no. Entonces, una caída repentina del recaudo para nosotros sí es una transacción de unicabez, como una caída intempestiva, digamos, en el recaudo de carbón por el cambio súbito de precios del 22 al 23. Para ellos no es una transacción de unicabez. Cuando uno entra al detalle técnico, análisis, uno puede diferir si se cumplió o no, pero los conceptos de la CAF son no vinculantes y al final la reacción del mercado ha creído en nosotros, ha creído en nuestra estructuración de los parámetros de la regla. Creo que mantener la calificación de Standard & Poor's es una prueba de esto. La estabilidad de la respuesta al mercado, a pesar de los sucesos del domingo, ha sido estable. Entonces yo creo que eso muestra ese compromiso nuestro con la sostenibilidad fiscal. Y de hecho pensar, para ahora sí llegar a tu pregunta, en una nueva reforma tributaria, es pensar en nuevos ingresos, manteniendo intacto el compromiso con los acreedores. Yo creo que este gobierno ha sido muy juicioso en el pago de la deuda. En el aplazamiento nunca se ha puesto en duda el rubro de servicio de la deuda, que es alrededor de 112 billones para este año y que supera con creces el rubro de inversión en el presupuesto general de la nación, que después del aplazamiento es algo así como 74, 75 billones. Entonces, yo creo que esa línea de la sostenibilidad es importante. Por ahora, digamos, no tenemos una cifra, porque realmente estos 12 billones que se están aplazando, pues en principio sería el punto de partida de la reforma, pero nosotros somos conscientes que es un año de presión fiscal importante y si tomamos medidas de fondo más estructurales podríamos quizás buscar unas cifras mayores, siempre buscando ese diálogo y consenso con el Congreso, que al final es donde se discuten estas reformas. Ministro, la W supo que a finales del año pasado se estaba alistando una norma por parte del ministerio para buscar cobrarle el impuesto con mayor contundencia a empresas tecnológicas como Facebook, Google, como Amazon, que no tienen domicilio fiscal como tal en Colombia. ¿Eso se va a aplicar finalmente? Porque ellos dicen siempre que pagan, pero en realidad no pagan todo lo que tendrían que pagar por renta. Sí, yo creo que hay un punto que vale la pena revisar en este nuevo mundo de las tecnologías de la información, en este
nuevo mundo, digamos, de la aldea virtual global, donde quizás el único camino que usted logre la contribución es en el momento de la transacción con los bancos locales alrededor de los que se hacen ese tipo de transacciones. Si no, es muy difícil. O sea, yo hoy pienso desde los juegos desde los juegos en los que usted tiene que comprar tickets online, los juegos de los niños de Roblox, que si el papá le compra al niño una moneda virtual, pues habrá que preguntarnos, bueno, ¿y esto por qué no paga IVA? O cuando usted hace una compra de una aplicación en cualquier App Store, ¿por qué no lo paga? ¿Y cuál es el camino para lograrlo? Yo creo que esto abre, digamos, un debate en términos operativos que ya revisaremos de la mano con la DIAN, cómo lo podemos estructurar, pero parte de ese debate tributario es llegar a nuevos lugares que hoy no tributan, pero que sí generan altos ingresos en la nueva economía digital. Ministro, pero aquí hay una cosa que no está clara, es que quienes se oponen a la ley de financiación y ahora a la nueva reforma tributaria tienen argumentos muy serios para oponerse a eso, dado que hay un tema de déficit fiscal, de mal manejo de la economía por parte del gobierno que ha creado un montón de gastos en el tema diplomático, en el tema burocrático. Justamente la economía ha crecido porque el Estado ha contratado más gente. Entonces, quienes en el Congreso se oponen dicen, bueno, vamos a mirar la cosa con suficiente equilibrio para saber dónde está el problema. Pero el gobierno ha resuelto que todo lo que niega el Congreso es que es política en contra del gobierno, sin tener en cuenta que ellos tienen también algunos argumentos para criticar la política fiscal del gobierno. De manera que yo creo que es importante darle un tratamiento al Congreso más respetable a que el señor presidente de la República diga que el presidente del Senado se tiró la economía del país. Bueno, doctor Alberto, yo creo que acá hay un punto importante, insisto en eso, y es la flexibilidad de los presupuestos. Cuando usted ve por qué han crecido los presupuestos, por ejemplo, en 3GP, pensiones de maestros, pensiones de militares, transferencias corrientes, son rubros que son intocables. Nosotros digamos que cuando usted mira realmente aumentos en algunas sedes diplomáticas, en un nuevo ministerio, si usted mira eso en el detalle en la lupa, son más del 1% de un presupuesto de 512 billones. Y aquí hay que ser muy contundentes. De los 512 billones, donde el aumento es el más significativo, es en los 112 del servicio de la deuda, un servicio que es sagrado y que se mantiene la estabilidad fiscal, pero que crece dramáticamente por el crédito flexible del Fondo Monetario, que se toma en una emergencia como la pandemia. Entonces, acá todavía se está pagando unas deudas con el Fondo Monetario y se está pagando de manera rigurosa para mantener nuestra posición sana en los organismos internacionales. Eso hay que decirlo de manera clara. Entonces, un rubro de deuda de 112 que es rígido, que ha hecho que el presupuesto crezca y que es intocable. De hecho, mucho más grande que el presupuesto de inversión. Y dicho sea de paso, la inversión no solo es lo que usted desea. Dentro de la inversión hay muchos de los compromisos fijos que están en las vigencias futuras que están garantizadas. Todo el pago de 4G, todo el pago de infraestructura está allí. Entonces, realmente son unos rubros fijos. Y cuando usted mira en funcionamiento, donde sí hemos hecho un ajuste, donde hoy tenemos muchos de los pequeños contratistas del Estado que este año no se van a contratar, realmente ya mucha angustia de las centrales obreras hoy está en eso, y que muchos de los contratistas este año en el diseño estructural del presupuesto no están esos puestos. Nosotros mismos hemos revisado, empezar, por ejemplo, el ministerio, yo solicité al equipo que mostraran qué personas tenían 2 o 3 contratos en diferentes entidades del Estado y no van más. Eso es inaudito. Mucha gente que tomó un poco esa mala práctica de repetir un contrato en 3 o 4 entidades. Eso hemos tratado de controlar y manteniendo, digamos, una actitud de parsimonia en las finanzas públicas. Yo creo que ese ha sido un mensaje importante. Entonces, cuando uno se pone a ver el detalle del presupuesto y porque históricamente cada gobierno ha tenido que hacer tributarios, es más por un debate estructural del presupuesto de nuestro país. Claro, en el imaginario colectivo quedan algunas nuevas embajadas, algunos ministerios, pero cuando uno va al dato específico, realmente la historia es otra. Y creo que es importante seguir financiando gastos fundamentales como el tema Catatumbo. Es necesario una mayor disposición para fortalecer
a las fuerzas militares y demás. Yo creo que allí se requieren esos recursos, y también hay otros compromisos que han quedado en la ley de la República de reciente. La gratuidad en educación superior mete una presión al gasto y es una ley de la República que tenemos que cumplir. Ministro, en una decisión de ayer, o que se conoció ayer, la Corte Constitucional le dijo al Ministerio de la Salud que lo que se le paga a las EPS por cada uno de los colombianos, por los pacientes, es una ridiculez, ese incremento que otorgó el gobierno, que hay que subirlo para darle una atención adecuada a los colombianos y que pues están reclamando medicinas, tratamientos angustiosamente. Eso no estaba en las cuentas de los 12 billones de pesos que ustedes habían contemplado de descuadre, y sería esta ley de financiamiento o reforma tributaria. ¿Esto no agranda el hueco? ¿Y de dónde van a sacar plata? Porque, pues, ¿cuánto podría subir la UPC? Sí, realmente es un tema que está mucho más en el corazón del Ministerio de Salud. No hay duda que si uno tuviera un espacio fiscal mayor, podría tener un espacio mayor para la UPC, pero también en un momento de estrechez fiscal, la solicitud de la Corte pues nos lleva a un escenario mucho más difícil en el marco del déficit, pero buscaremos los caminos. Salud está haciendo todos los análisis jurídicos del caso alrededor de las sugerencias de la Corte, de la cual somos muy respetuosos, y es un tema que estamos analizando ya porque pues ha sido un fallo que ha generado la Corte la semana anterior. Estamos muy de la mano con los equipos jurídicos haciendo esta revisión y buscando los espacios. Pues, ministro, muchas gracias por la explicación. La tiene difícil porque mire el abrebocas que usted plantea, pero además pues el ambiente del presidente, que dice que el presidente del Congreso se tiró a Colombia. Imagínese usted, para conseguir el apoyo a una tributaria con ese aperitivo le va a quedar difícil. Tengo una última inquietud, señor ministro. Yo no lo meto en los temas políticos, usted es un técnico. ¿Está confirmado que el señor Ginás, que estaba en la UIAF, será el nuevo director de la DIAN? Sí, realmente ayer posesioné al señor Luis Eduardo Ginás en el encargo de la DIAN. La solicitud del señor presidente es que el doctor Ginás se mantenga en la UIAF como director y encargado en la DIAN, tratando de buscar una sinergia entre las dos entidades. La charla que tuve con el doctor Ginás ayer básicamente es cómo, potenciando todos esos datos que él ha manejado y que él ya conoce, la unidad de análisis de inteligencia del sector financiero, podemos reforzar el recaudo y enviar unas señales fuertes este año. Mucha suerte, ministro. Gracias por atendernos y bueno, ojalá que pueda conseguir la plática que le falta. Ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, estamos ante un gran reto, pero siempre la política es dinámica y la economía también. Un gran abrazo a toda la mesa.